Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues continuando con nuestro estudio en el primer libro de Reyes, vamos a estudiar hoy parte del capítulo 2. Entonces, vamos ahí, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón, y toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vamos a detenernos en estos primeros 4 versículos y vamos a ir analizando varias cosas. Primero, sabemos que ya es el tiempo en el que David va a morir. Y es el hablar de la muerte, el hablar de morir, de repente causa cierto escozor a todas las personas, incluidos los cristianos. La realidad es que nosotros no hemos sido diseñados para morir. Y entonces, en el momento en el que nosotros hablamos de muerte y sabemos que hay una separación de las personas que amamos, de la comida, del clima, del aire, de las cosas que están a nuestro alrededor, puede entrar temor a nuestro corazón. Y es normal. Pero ese temor que entra en nuestro corazón cuando nosotros hablamos de la muerte puede ser erradicado con la esperanza de la vida eterna. Y es que para el cristiano nosotros sabemos, la muerte solamente es un paso más. No es el voy a morir y hasta ahí se acaba todo. O no es el voy a morir y no sé qué es lo que viene adelante. Si bien es cierto que ninguno de nosotros tiene claro lo que viene adelante, todos nosotros sabemos que está Dios aguardando a que nosotros abramos los ojos y podamos ser transformados en el momento en el que Él nos llame. Entonces, eso debe de abrirnos también la puerta de la esperanza. En medio del temor, en medio de la duda, en medio de la ansiedad sobre la muerte, nosotros debemos de tener esperanza y gozo al saber que podremos abrir los ojos del otro lado y que aquello que nosotros desconocemos, Cristo Jesús ya lo pasó. Fue el primogénito de entre los muertos para que nosotros el día de hoy podamos caminar por esa senda que Él ya marcó confiadamente. Entonces, llegan, dice el verso 1, los días en que David ha de morir. Y viene una pregunta a nuestras mentes o a nuestros corazones, y es, ¿qué va a pasar cuando yo muera? ¿No? ¿Cómo quisiera yo dar un consejo o hablar con aquellos a los que amo y me aman? Y probablemente tú has estado con alguna persona en sus últimos momentos y no ha podido ser un momento de poder hablar o de darte un consejo, pero en este caso David puede dar un consejo en sus últimos días a Salomón. Y el consejo que va a dar es un consejo que nos va a tocar a nosotros también recibir. Y lo mejor que podemos hacer es dar el mismo consejo que David a las personas que están a nuestro alrededor, sin importar si vamos a vivir mucho tiempo o si está cercano el día de nuestra muerte, pero que nosotros podamos modelar y dar este mismo consejo que viene en el verso 2 al verso 4. Y el versículo 2 de primer libro de Reyes, capítulo 2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y este versículo, cuando nosotros lo leemos así de pasadita, podemos decir, está bonito lo que dice o está interesante, ¿no? Porque
Primero nos marca, todos nosotros como hombres vamos a pasar por esa situación. Ninguno de nosotros es inmortal en este mundo caído. Todos nosotros vamos a morir. Pero no solamente nos marca eso, sino que si nosotros nos vamos al libro de Josué, acompáñame ahí, por favor, vamos a Josué capítulo 23. Vamos a encontrarnos con palabras que David está citando. Y te voy a decir por qué me hace tanto, o se me hace tan importante esta parte de Josué capítulo 23. Versículo 14, vamos a ir, y dice, he aquí, está hablando Josué con todo el pueblo, y él va a decir, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, o de todos los hombres, se podría traducir también. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor su Dios había dicho a ustedes. Todas les han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que el Señor su Dios les había dicho, también traerá el Señor sobre ustedes toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado, si traspasaran el pacto del Señor su Dios que Él les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. ¿Por qué se me hace tan importante lo que David está diciendo en esta cita o esta cita velada que está hablándole a Salomón y que el día de hoy nosotros podemos analizar? Bueno, se me hace importante porque debemos recordar, el rey de Israel debía de copiar de su propia mano el texto de la ley. Entonces, muy probablemente David había copiado el texto de la ley, pero también había tenido conocimiento del libro de Josué y probablemente también haya hecho una copia de Josué y se está acordando el consejo de un hombre de Dios hacia un pueblo que está a punto de pasar cosas difíciles. Y entonces David está pensando, mi hijo va a quedar como rey y mi hijo va a pasar por momentos difíciles. Es importante que él tenga todo el consejo de Dios para que él pueda caminar por este mundo de una forma correcta. Y eso es algo a lo que nosotros hemos sido llamados a poder compartir el consejo de Dios y lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando Josué en el capítulo 23 está hablando al pueblo de Israel, él les dice, conozcan que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor su Dios había dicho de ustedes. Y es bueno que tú y yo podamos hacer esos recordatorios de tener nuestra vida, de tener las situaciones que estamos viviendo o detenernos en medio de ellas, aunque a veces pareciera que las situaciones no se pueden detener o que no me puedo detener en la situación, eso es mentira. Siempre hay un tiempo para poderme detener y poder recordar que Dios está conmigo, que la gracia de Dios no me ha faltado y que las buenas palabras que Dios ha hablado sobre mi vida, Él las ha cumplido. Y entonces David, en medio del lecho de su muerte, está recordando todas las buenas cosas que Dios había hecho. Y de hecho, podemos recordar cuando estudiamos los últimos capítulos del segundo libro de Samuel, que en el capítulo 22 David entona todo un canto sobre quién es Dios, sobre cómo Dios le ha librado, sobre cómo Dios es su roca, su fortaleza, torre fuerte, su Salvador. Entonces, tú y yo en cualquier momento necesitamos estar recordando quién es Dios y qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero Josué, en el capítulo 23 que nosotros estamos viendo, también les dice a los israelitas sobre qué es lo que va a pasar si ellos desobedecen. Y siempre es importante que nosotros podamos también instruir a las personas que están a nuestro alrededor a través aún de nuestras propias vidas.
Y David sabe muy bien lo que pasa cuando tú desobedeces a Dios. Entonces, David por eso le da el siguiente consejo que también está citando del libro de Josué. Cuando le dice, yo sigo por el camino de todos en la tierra, también le dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre. ¿No? Y es una cita ahora del primer capítulo de Josué, versículo 7 en donde el mismo Dios habla con Josué y le dice que él estará con él todos los días de su vida, pero le manda a que se esfuerce y sea muy valiente para guardar y hacer todas las cosas que él ha dicho. Entonces, aquí, en este simple versículo, en el versículo 2 de Primera de Reyes, capítulo 2, nosotros estamos encontrando el consejo de vida más grande que David podía estar entregando a Salomón y también el consejo de vida más grande que tú y yo tenemos. Porque si nos vamos al versículo 3, ahora David va a instruir a Salomón diciéndole tres acciones que él debe de hacer. Y son las mismas tres acciones que nosotros debemos de realizar en todo lo que tenemos por adelante de nuestras vidas. Lo que le dice es lo siguiente, verso 3: guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Entonces, ¿cuáles son estas tres cosas que debe de hacer Salomón y que todos nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios tenemos que hacer? Tenemos que guardar, andar y observar, ¿no? Guardar los preceptos, o sea, los mandamientos que Dios nos ha dado, aquellas enseñanzas que han sido puestas en la Escritura y que han sido puestas para que tú y yo seamos edificados. Y debemos de entender la palabra edificación no solamente como un momento en el cual nosotros podamos aprender intelectualmente, porque de repente podríamos pensar, es guardar para entender, ¿no? O para ser edificado intelectualmente, pero no es así. Guardar significa poner en obra y entonces es como cuando tú estás construyendo cualquier cosa. Hace unos días estaba construyendo ustedes los deben de conocer, ¿no? Estos juegos que se construyen con cuadros no quería decir la marca, pero bueno, con Legos, ¿no? Y tú los estás construyendo y muchas veces tú tienes que seguir las instrucciones para poder hacerlo de la forma correcta. Bueno, pues de esa forma tú y yo somos edificados cuando guardamos los preceptos de Dios, estamos construyendo nuestras vidas. Y eso es uno de los mejores consejos que podemos recibir, pero que también debemos de dar. Ahora, David es un hombre que puede dar este consejo. ¿Por qué? Porque David ha sido un hombre que, si bien ha caído, ha fallado, hemos visto que como padre no era el mejor padre, nunca hubiera podido llevarse el premio al padre del año, pero era un hombre que buscaba guardar las enseñanzas de Dios en su vida. Y por eso dice, que ahora Salomón debe también de andar en los caminos de Dios. Y andar en los caminos de Dios es un tiempo difícil o es una situación de repente que nos va a costar trabajo cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles o cuando lo que nos marca la escritura, cuando lo que nos marca la Biblia es distinto a lo que yo quiero hacer, ¿no? De repente yo quiero decir mentiras, de repente yo quiero odiar, de repente yo quiero guardar rencor y Dios me dice, tú ya no puedes hacer eso, tú has muerto a ti mismo. Tú te debes de negar a esas pasiones desordenadas que en otro tiempo tú tenías y debes de ser transformado conforme a mi imagen. Y entonces eso nos cuesta trabajo entenderlo.
Pero David le está diciendo a Salomón, tienes que andar en los caminos de Dios. Y no solamente tienes que andar, sino que tienes que observar sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y ahí, esta palabra de observar también puede ser entendida como obedecer o actuar en ellos, pero cuando tú y yo observamos los estatutos, los mandamientos de Dios, sus decretos y sus testimonios, también nosotros podemos recordar que lo que Dios ha hecho en otros tiempos con otras personas, en este tiempo, conmigo, con mi familia, en mi matrimonio, en mis relaciones, Dios lo puede hacer sin importar lo difícil que parezca para mí en este momento entenderlo o acatar lo que Dios me está mandando. Y entonces todo eso es el consejo que David está entregando a su hijo Salomón. Y es un consejo tremendo porque al final del versículo 3 le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Yo creo que si tú estuvieras ya con una consigna de muerte y estuvieras hablando al final de tu vida con alguien a quien amas, le quisieras dar las mejores palabras que tienes para lo que va a enfrentar adelante, ¿no? Tengo el testimonio de una persona que habló con cada uno de sus hijos, dándoles consejo, invitándolos a amar al Señor, a seguir al Señor e imitar la fe que esta persona tiene en Cristo. Y cuando digo tiene en Cristo es porque yo sé que ella está esperando este tiempo en el que hemos de ser llamados todos al Señor. Pero también tengo el testimonio de personas que han muerto y que han muerto preocupadas por qué es lo que va a pasar con su familia, porque hay muchos problemas, hay muchas situaciones. Y entonces tú y yo tenemos que ser como David. Tenemos que entender primero que la muerte es un paso más que nosotros vamos a dar, que es algo desconocido para nosotros, pero no para Dios, que Cristo Jesús ya ha pasado por ahí. Y entonces tú y yo tenemos que modelar con nuestra vida esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos del Señor, anda en sus caminos y observa sus estatutos, mandamientos y testimonios. ¿Y por qué te digo que nosotros tenemos que hacerlo? Bueno, porque David, de hecho, lo hizo. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios y hemos visto que un hombre conforme al corazón de Dios pecó. Un hombre conforme al corazón de Dios eh, hizo cosas de las cuales probablemente se arrepintió de una forma tremenda, pero también él buscó seguir al Señor. Y esa es la tarea que nosotros tenemos para que cuando nosotros muéramos, probablemente aún sin palabras podamos dejar esta invitación a los que están a nuestro alrededor y podamos decirles para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y cuando nosotros hablamos de la palabra prosperes en todo lo que hagas, no estamos hablando meramente de ser ricos o de tener mucha bendición, porque hay personas que están haciendo las cosas mal, muy mal, o que están haciendo daño a otros y que tú puedes decir, pero ellos están prosperando en todo. En sus negocios les va bien, en su familia les está yendo bien. Entonces no necesitas seguir los preceptos de Dios, pero cuando nosotros decimos prosperar en todo, estamos hablando de esta palabra hebrea, o podemos traducir la palabra prosperes del hebreo sakal, que no solamente es tener abundancia. Fíjate cómo puede ser traducido sakal. Sakal puede ser traducido como ser sabio, como tener conocimiento pleno o como tener entendimiento. Entonces, prosperar en todo es ser sabios en todo aquello que nosotros estamos realizando, en todo aquello que nosotros estamos emprendiendo.
qué hermoso consejo está dando este padre a su hijo. Obedece a Dios, esfuérzate, sé hombre, sé alguien que es controlado en sus reacciones, sé alguien que entiende que tiene que obedecer a Dios, sé alguien que entiende que Dios está por sobre todo lo que tú puedas hacer. Y eso era lo que David había modelado en su vida y lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que podamos entonces conocer y entender lo que Dios está preparando en nosotros, para tener éxito. Entonces, para prosperar no significa tener gran cantidad de dinero, no significa tener grandes posesiones, sino significa que cuando tú emprendes en tu vida un matrimonio, tú puedas ser sabio en tu matrimonio. Tú puedas ser sabio con tu esposa, con tu esposo. Cuando tú eres padre, tú puedas ser sabio con tus hijos, para que cuando tú emprendes un trabajo o un negocio, tú puedas ser sabio en la administración de tu tiempo, de tus fuerzas, de tu economía. Entonces, ahí podemos ver y decir, wow, esto es tremendo porque entonces David le está entregando un tesoro a Salomón en sus palabras. Le está diciendo, mira, así es como Dios va a bendecir tu vida y no necesitas ser rico. Y tal vez tú vas a pensar, pero oye, Alfonso, Salomón va a ser rey, David era rey. Entonces ellos no tenían este tipo de preocupaciones. De hecho, ellos iban a vivir holgadamente, pero cuando ellos se alejan de Dios, podemos ver en la historia de sus vidas que ellos empiezan a sufrir. No importa la cantidad de riqueza que ellos tengan. No importa la sabiduría humana que tengas. Y de hecho eso lo vamos a ver en la historia de Salomón. Si tú te alejas de Dios, no importa la cantidad de conocimientos que tengas, las cosas no te van a salir bien. No vas a poder prosperar. Vas a tener temor de ser robado, vas a tener temor de la muerte, vas a tener temor de tantas cosas. Entonces, si tú quieres prosperar, tienes que esforzarte y ser valiente, o como David dice, esfuérzate, sé hombre, guarda los preceptos del Señor, anda en sus caminos y observa sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y esto así, el día de hoy podríamos cerrar ahí, ¿no? Diciendo, tenemos ya un tesoro que debemos de realizar, un tesoro que debemos de guardar en nuestros corazones y poner en práctica para poder ser bendecidos. Pero esa bendición no solamente se queda en mi hoy y en mi ahora, porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, tú y yo podemos recibir las bendiciones que Dios ha dicho sobre nuestras vidas y sobre la vida de aquellos que nos rodean y que amamos. Y en el versículo 4 del primer libro de Reyes, capítulo 2, David continúa diciéndole a Salomón que guarde todo esto y viene un para qué, otro más. Y dice, para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, perdón, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, esta promesa que David había recibido de Dios, vemos que tiene una condición. Y esa condición es que sus hijos guarden su camino andando de él con verdad de todo su corazón. Y era la condición para que su familia estuviera en el trono de Israel durante todo el tiempo, pero no solamente eso, sino para que Israel fuera prosperado. Entonces vemos, es una promesa que Dios ha puesto, pero vamos a encontrarnos, como vimos en el libro de Josué, cuando vimos la primer cita, que también hablaba de todas las cosas malas que podían pasar si ellos
eh, desobedecían a Dios. Y entonces, por eso es importante para nosotros el día de hoy modelar con nuestras vidas una vida de obediencia al Señor, de caminar confiando en Él, para que los que están atrás de nosotros aprendan a caminar confiando en el Señor, obedeciendo al Señor y siguiendo los caminos del Señor. Ahora, David le está diciendo esto a David. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de Reyes durante todo nuestro caminar en él? De hecho, van a haber momentos en los cuales tal vez hasta lleguemos a desesperarnos al estudiar los libros de los reyes, porque vamos a encontrarnos que una y otra vez caen y caen y de repente lo que también nos va a dar mucha esperanza es que en medio de todo eso Dios vuelve a dar gracia, Dios vuelve a poner misericordia, Dios vuelve a levantar a hombres que le siguen. Pero vamos a encontrarnos que el pueblo de Israel, incluidos los hijos de David, desobedecen. La descendencia de David desobedece y eso va a terminar con el exilio babilónico, con el pueblo de Israel siendo llevado a Babilonia. Ahora, esta promesa de Dios, entonces, ¿qué va a pasar con ella? Y ahí vemos algo hermoso, ¿no? Porque siglos después, el profeta Isaías hablaría sobre el descendiente de David que se ha de sentar en el trono. Y siglos después de que hablara Isaías eso, vamos a encontrarnos a un descendiente de David, que ya no hay un descendiente de David en el trono de Israel en ese momento, porque Israel ha estado cautivo, porque Israel ahora está siendo tributario de Roma, pero Dios levanta, fiel a su promesa, a un descendiente de David. De hecho, uno de los motes o de los nombres que tiene Jesús es Hijo de David, ¿no? Y entonces podemos ver ahí cómo Dios es fiel a su palabra y cómo Dios tiene misericordia aun cuando hemos actuado mal. Y entonces vemos en todo esto cómo es que Dios tiene misericordia de nosotros y cómo Él tiene cuidado de nuestras vidas. Y al nosotros ver cómo Dios tiene misericordia y cuidado de nuestras vidas, también nosotros podemos ver que necesitamos animar a los que están a nuestro alrededor con lo que estamos haciendo y con lo que somos, a amar y obedecer al Señor. Entonces, David le dice todo esto a Salomón y después de eso, David le va a dar instrucciones a Salomón sobre ciertas personas que están alrededor de ellos. Y esta parte se me hace tremenda porque vamos a encontrarnos con Salomón, un rey joven, Salomón, un joven que ha sido guardado por David, su padre, durante mucho tiempo, que va a enfrentar situaciones difíciles en la vida. Y eso hace eco con lo que probablemente algunos de ustedes o algunos de nosotros estemos pasando. Y cuando digo de ustedes es porque yo no soy padre, pero ustedes como padres muy probablemente están pasando un tiempo en donde están viendo, yo ya no puedo caminar por mis hijos. Yo ya no puedo tomar decisiones por ellos como cuando eran niños. Y entonces, ¿qué es lo que me toca? Y lo que les toca es dar este consejo de sabiduría, ponerlos en manos de Dios, pero también instruirlos en las situaciones que ustedes saben que son difíciles. Y David no va a encubrir nada, sino que va a hablar de una forma tal en la que Salomón va a ser instruido en qué personas pueden ser un peligro para su reino y qué personas pueden traicionarle. Y entonces versículo 5 dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies.
Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Y aquí vemos, ¿no? Y podemos pensar, David es un hombre vengativo y entonces después de dar todo este tesoro de instrucción a Salomón, ahora le está hablando desde su carne. Pero no es así. Lo que pasa es que en realidad David sabe que Joab es un hombre que actúa movido por sus emociones y por sus sentimientos. Y si bien Dios ha utilizado a Joab para mantener a David en el trono, también Joab se había desviado hacía un tiempo con Adonías para usurpar el trono de David. Entonces, él sabe, Joab es un hombre que puede traicionarte, que ha sido fiel, sí es cierto, fue fiel a mí, pero también cuando vio en riesgo su puesto de trabajo, como por ejemplo con Amasa, ¿te acuerdas qué fue lo que hizo? Que Amasa fue enviado a avisar y traer más ejército y Amasa no podía traer a más ejército y entonces llega después de los días que se había pactado y en el camino se encuentra con Joab y con el ejército de Israel y Joab lo mata. ¿No? ¿Por qué? Porque había visto amenazado su puesto de trabajo. Entonces, podemos pensar, ¿Joab es un hombre fiel? Sí, pero Joab es un peligro para Salomón y para el reino de Israel. Y entonces le habla sobre Joab y le dice, tú pues harás con él conforme a tu sabiduría. ¿No? Y esta sabiduría, más adelante nosotros vamos a ver, no va a ser una sabiduría común, va a ser una sabiduría que Dios le va a estar dando. Y por eso es importante que caminemos nosotros siguiendo las instrucciones de Dios y que encaminemos a los que están detrás de nosotros a seguir las instrucciones de Dios. David le está dando esta advertencia sobre Joab, pero también le está diciendo, actúa con sabiduría. Versículo 7. Mas a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Y tal vez tú no te acuerdes, pero lo vimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, cuando Barzillai David está huyendo de Absalón y Barzillai llega al desierto junto con otras personas a llevarles alimento, les da provisión, les da camas, les da descanso en medio del momento de angustia. Y entonces David le está enseñando, o le está diciendo a Salomón, sea agradecido con aquellas personas que nos han ayudado. Y de hecho, esta forma de agradecimiento es bien interesante porque le dice, convídalos a tu mesa, trátalos como a familia, no olvides que nos han hecho bien. Y entonces David aquí también está dando otra lección y le está diciendo, mira, hay personas que es necesario que las lleves a tu mesa y que las tengas por familia, por cuanto han hecho misericordia en nuestras vidas. ¿No? Y tú y yo podemos pensar y decir, híjole, qué difícil es todo lo que le está diciendo David a Salomón, porque Salomón había crecido viendo a Joab caminando junto a David. Probablemente en algún momento, y esto lo pienso yo, esto para nada lo dice la Biblia, ¿no? Pero probablemente Salomón en algún momento había jugado a ser del soldado o soldado del reino de Israel y había dicho, yo quiero ser como Joab, ¿no? Yo quiero ser este hombre que sale a la guerra, que es valiente, que todo el pueblo admira y ahora está recibiendo la instrucción de otra cosa. Después podemos ver ahora a Barzillai, que es un galadita, ¿no? Y que le dice David, trátalo como a tu familia, cuídalo. Versículo 8 le dice, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por el Señor diciendo, yo no te mataré a espada.
pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y hoy vemos esto y nos podemos acordar de Simei, este hombre que cuando David está huyendo también de Absalón, sale a su encuentro y lo empieza a maldecir y le dice que es un hombre derramador de sangre, que tiene las manos manchadas, que está esperando que se restablezca el reino de Saúl. Y David le promete que no lo ha de matar, pero ahora le dice a Salomón, ten cuidado porque él está cerca y en algún momento puede traicionarte. Y le está dando entonces estas instrucciones y le está diciendo, mira, sé sabio, busca tener sabiduría sobre las cosas que estás viviendo. Y David, un hombre anciano, David, un hombre que ha pasado por batallas, un hombre que en segundo libro de Samuel, capítulo 22 vimos que habla de que en todo eso Dios ha estado con él. Ahora le está dando las instrucciones del reino a su hijo y le está diciendo, esto es lo que debes de hacer. Haz conforme a tu sabiduría, ¿no? Y después de eso dice el versículo 10 que durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces David muere y no sé qué diría el lugar en donde enterraron a David. No sé si había una escritura en donde enterraron a David, ¿no? Pero muy probablemente podían poner ahí David, esposo, padre, hijo, un hombre conforme al corazón de Dios, un gran músico, un poeta, un rey. Y no solamente podían poner todo eso, sino podían poner un hombre que peleó las batallas confiando en que Dios lo había de librar de todas ellas. Y, y, y eso es tremendo, porque podemos ver los talentos de David, podemos ver todo lo que David había hecho, pero también podían poner en su lápida un hombre que pecó, un hombre que mandó a matar a otro, un hombre que cayó, un mal padre. Y podríamos pensar, también ese es David. David también es un hombre que tomó malas decisiones. Pero después de todas esas inscripciones, podríamos encontrar un algo borrado o un tallón sobre todas ellas, un tache, y después podríamos encontrar un redimido por gracia que buscó caminar siguiendo al Señor. Y eso mismo podemos encontrar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Porque de algo es seguro, que nosotros, al igual que David, en algún momento vamos a seguir por el camino de todos los hombres, pero podemos tener lápidas con inscripciones de todas las cosas que tenemos, de todas las cosas buenas que hicimos, y si ninguna de ellas apunta a un hombre que ama a Dios, a un hombre que confía en Dios, a una mujer que ama a Dios, que confía en Dios y que instruyó a los suyos en sus últimos momentos para alabar, para bendecir a Dios, para obedecer a Dios, entonces nuestras vidas tristemente no tendrán el impacto que deberían de tener en la vida de otros. La última vez que David fue visto en público, estaba en su cama y estaba alabando al Señor. Fue en la coronación de Salomón. La última vez que su hijo, el que le sucedería como rey, lo vio, recibió el consejo de David
de amar al Señor, de obedecer al Señor y de seguir al Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy con nuestras vidas? ¿Estamos modelando el amor al Señor? ¿Estamos modelando la obediencia al Señor? ¿El seguirle? ¿El confiar en Él? Porque probablemente estás pasando un tiempo difícil. Probablemente estás pasando por tristeza, por dolor, por enfermedad. Pero en todos esos tiempos, tú y yo debemos recordar que el Señor está con nosotros y que cuando nos toque partir, hay un texto que a mí me encanta de Justo González, que yo le he dicho a mis hermanos, el día que yo me muera me encantaría que lo lean, ¿no? Porque habla de los adioses, habla de las despedidas, de la dificultad que ellas causan a los corazones de los hombres. Pero al final, Justo González dice, pero adiós también significa un regreso a quién nos ha hecho y quién nos está esperando. Entonces, yo voy a Dios. Y eso fue lo que David hizo, decirle a Salomón, yo voy a Dios. Procura que todos tus pasos en esta vida vayan a Dios. Y que cada vez que tú y yo digamos adiós a alguien, podamos decir, nos veremos cuando estemos juntos con Dios. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.